A los anunciantes y participantes de este programa nos interesan los argentinos y el futuro. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Gracias por acompañar la emisión de hoy de Argentina Sociedad Anónima. Le agradecemos al ingeniero Juan José Salaver que nos reciba aquí en el Museo de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, donde tenemos el gusto y el honor de que estén las 11 obras de infraestructura siglo XX que corresponden a nuestro Magnus del año 2000. Este año haremos entrega ya por el mes de noviembre. Juan nos ha dicho que contamos con su casa de infraestructura siglo XXI, porque creemos que un país sin infraestructura es como un país sin posibilidad, sin futuro y obviamente sin un escenario de desarrollo. Por eso queríamos iniciar nuestro programa aquí, donde tenemos a la espalda el nombre de los primeros ingenieros argentinos y el nombre de las primeras ingenieras argentinas. Bueno, el gusto es nuestro de recibirlo y de poder destacar la obra de los ingenieros que nos antecedieron en la profesión, que hicieron muchas cosas para el bien del país y de lo que podemos pensar para el proyecto futuro, de lo que puede hacer también el país en los años venideros. Inclusive el hecho de tu generosidad de ofrecernos en el momento en el año 2000, la posibilidad de que estas 11 grandes obras de infraestructura del siglo pasado estuvieran presentes como un testimonio de lo que Argentina fue capaz de llevar adelante, algunas de las cuales fueron obras épicas, como el gasoducto General San Martín, que en su momento fue el gasoducto más largo del mundo, o la obra del puente Zárate-Brazo Largo, que es estudiada en las facultades de ingeniería del mundo. Esto es, Argentina es un país con antecedentes y además con vocación. Así es, incluso en otra época, cuando el decano era profesor en Geobuti, venían también alumnos alemanes a estudiar acá algo sobre estabilidad. Él fue director del departamento que está acá a nuestra espalda, el Departamento de Estabilidad, y así muchos otros. Y en este momento mismo estamos recibiendo alumnos de países latinoamericanos en cursos sobre gas, sobre petróleo, también tenemos un instituto de geodesia. Todo esto, vos hablaste del museo, y el museo está en este edificio gótico, emblemático, que mucha gente lo confunde a veces cuando pasa por la puerta con la iglesia, pero que es una de las sedes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Tiene la sede principal en Paseo Colón, donde reside el decano, que hoy lamentablemente el ingeniero Horacio Salgado no ha podido venir, tenía reunión en el rectorado con otros decanos, pero después tenemos la otra sede donde hay una sola materia o dos, que es Ingeniería Química y Ingeniería en Alimentos en la ciudad universitaria. Así que siempre bienvenidos a esta casa de estudios, donde está el museo como un complemento más de muchos departamentos. Siempre los argentinos nos ufanamos, y a veces no en vano, de lo que se da en llamar el recurso humano, el capital humano, la formación que tenemos los argentinos en distintas áreas. Y el de la ingeniería no es un terreno ajeno, sobre todo por las cosas que ha realizado la Argentina con ingenieros argentinos, más allá de que, bueno, algunas de las obras fueron contratadas por empresas internacionales, extranjeras, como el caso de las centrales nucleares, pero donde, bueno, los ingenieros argentinos adquirieron la capacidad para un desarrollo futuro. Tengo un amigo mío justamente que ha trabajado en el Chocón, trabajó también en la construcción de Atucha y trabajó también en Zárate y Brazo Largo. O sea que ahí tenés un ejemplo de un ingeniero argentino que ha trabajado en 3 grandes proyectos del país. Vos que estás aquí en el museo también estás en contacto con los futuros ingenieros, los jóvenes que hoy están estudiando. ¿Cómo se sienten ellos participando del desarrollo de obras? ¿Cómo ven el futuro? En definitiva, ¿cómo se sienten partícipes del crecimiento de la Argentina? Mira, algunos, por ejemplo, en el libro de visitas del museo, cuando nos vienen a visitar chicos de escuelas primarias o secundarias, una de las tantas frases dice: voy a ser ingeniero, con signo de admiración. Entusiasmados se ve. Y de los alumnos que ya están cursando ingeniería, ellos muchas veces comentan qué lindo estar en la facultad o en un edificio donde además ven maquetas, ven elementos, láminas, mapas de elementos ingenieriles, que es lo que van a hacer ellos o en lo que se van a basar ellos para hacer nuevas cosas. Uno recorriendo este museo, que a su vez les sugiero que lo visiten.
inclusive si son de colegios o de facultades, con visitas guiadas, y si no, que lo recorran, porque es una manera también de medirnos a nosotros mismos de qué fue lo que hicimos y por qué no hacemos aquellas otras que debemos. Y yo alguna vez dije que las obras que el país tiene son resultado de políticas de Estado y las que no tenemos también. Es posible que a veces no haya decisiones políticas para hacer ciertas obras, como en otros casos la decisión política es la que impulsó para que se hicieran, como esa que vamos a ver después de las 11 grandes obras de la segunda mitad del siglo pasado. Para un ingeniero como vos, un ingeniero de larga data, que además participaste en algunos lugares, como por ejemplo la Comisión Bilateral del Puente Punta Lara-Colonia, que también fue una decisión política de no hacerlo cuando se podría haber hecho, o algunas tantas otras obras. Te está viendo un joven que por allí quiere estudiar ingeniería o que está en duda de qué estudiar. ¿Por qué ser ingeniero? Y el ingeniero tiene una ventaja, para los que somos ingenieros estamos contentos con nuestra profesión. Es una profesión que uno proyecta, idea, diseña, proyecta y después tiene la posibilidad de construir obras que las imaginó él o a lo mejor algún otro, pero la puede construir, y en muchos casos yo de chiquito tenía en mi casa, que era de mi papá, lo que era el mecano, que era para poder hacer obras y hacía puentes, por ejemplo, con esos materiales que eran varillas, en fin, de acero. Así que uno ya lo vivía de chico. Pero en este año, en los últimos años, ya se está notando el entusiasmo de los ingenieros o de los alumnos, de los jóvenes, de que están ingresando más estudiantes en la Facultad de Ingeniería acá en la Universidad de Buenos Aires que en otras facultades de la propia universidad, cosa que antes no se daba. Eso es un ejemplo de que hay entusiasmo juvenil en la ingeniería y se ve todo lo que se puede hacer en el país. Recuperar los ferrocarriles, la red caminera, mejorarla y ampliarla y extenderla, la hidrovía, completar centrales térmicas, aprovechamientos gasíferos y petroleros, y en fin, y los puentes, como por ejemplo vos dijiste, es el puente Punta Lara-Colonia o como lo llamamos más habitualmente Buenos Aires-Colonia. Pero ese es otra de las grandes obras que se podrían llegar a hacer y que se van a hacer. Algunos en el mundo, por ejemplo, el otro día nos visitaron de la Embajada de Alemania, querían conocer el museo. El nuestro está inspirado en un museo que hay en Múnich, que visitamos hace muchos años atrás, pero ellos hicieron, no hace mucho, a fin del siglo XX, construyeron el canal de vinculación del Rin con el Danubio, la cuenca del Rin con el Danubio. O sea que uno puede entrar por el Mar del Norte, por Holanda, recorrer al Rin, tomarle después a la altura de Frankfurt, más o menos en el mapa, el canal este, empalmar por Nuremberg con el Danubio y después seguir y pasar por Viena y terminar en el Mar Negro, o sea, cruzar Europa navegando. Esto es una idea que podemos tener, lo ideó Carlomagno en el siglo X, creo, y sin embargo se terminó en el siglo XX. Con esta introducción que nos hace el ingeniero Salaver, también recordamos en Egipto el canal Ptolomeico, o recordamos de parte de los romanos el acueducto. En definitiva, lo único que está limitando nuestra capacidad de desarrollo es nuestra imaginación. Alguna vez en aquella revolución en París, alguien dijo la imaginación al poder. Es bueno. Iniciamos así esta emisión de Argentina Sociedad Anónima, vamos a quienes apoyan la línea editorial y luego seguimos charlando con el ingeniero Salaver en este lugar que los argentinos debemos conocer, porque al conocerlo tenemos la convicción de que una Argentina mejor es posible. Argentina Sociedad Anónima, un programa de complementaciones y no de controversias, es patrocinado por ADE, una empresa que habla su mismo idioma con las respuestas que usted necesita, con sus divisiones medicina, física nuclear, industrial e investigación. Sensortec, la sinergia del compromiso con los programas que el Estado Nacional ha puesto en vigencia en la Argentina, proveedor de industrias y sectores estratégicos. Conuarfae, una empresa argentina que exporta tecnología a los mercados más exigentes. Municipalidad del Partido de Olavarría. Estamos cerca. ENSI, empresa neuquina de servicios de ingeniería. Una empresa argentina produciendo agua pesada de la más alta calidad internacional. Instituto de Radioterapia Fundación Marie Curie. Ofrece la más alta tecnología en radiocirugía esterotática del país, garantizando eficacia, calidad y seguridad. Arte Zamora, galería de arte, ambientaciones, muebles. www.artezamora.com.ar. Copsol, empresa de ingeniería.
Proveedora de las industrias automotriz, aeronáutica y nuclear. 30 años de experiencia contribuyendo al desarrollo nacional. Municipalidad de Benito Juárez, cerca de todos. Profesión Salud, la publicación de la Fundación Comisión de Medicamentos. 16 años brindando información con los máximos especialistas en fármacos de América Latina. Transportes Servemar, la seguridad de llegar. Municipalidad de Rufino, juntos por la innovación y el desarrollo de la ciudad. Bueno, Juan, comenzamos la recorrida de las obras que recibieron el Magnus Infraestructura Siglo XX. Estamos en el primer piso del museo. Vos nos vas a describir cada una de las 11. Voy a hacer una aclaración. En el primer piso de la sede de Las Heras, de la Facultad de Ingeniería, donde, entre otros departamentos académicos, está el museo. Adelante. Y el museo, acá presentamos la primera obra que aparece acá en esta área, que es el túnel subterráneo Paitobi-Lanús para llevar agua desde la zona de Buenos Aires hacia Lanús. Se llama Paitobi porque sale del depósito Paitobi, que está cerca de lo que sería Avenida Entre Ríos y Avenida Garay, por decir las calles más cercanas. Acá lo indica, tiene 3,80 metros de diámetro, y acá se ve el diámetro y una persona que tendrá 1,80, 1,90 de alto y 9 kilómetros de longitud, y pasa por debajo del riachuelo. Es una gran obra que se hizo en su momento y que permitió que en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires tuvieran agua potable. Decías que esta obra complementa a la anterior. Sí, este es un establecimiento potabilizador, como que está acá en Palermo, que es muy antiguo, y este es un complemento como para ampliar la posibilidad de tener agua potable, en este caso en toda la zona sur. Está en Bernal, se le llama General Belgrano, se lo denominó General Belgrano, y es el que también abastece a la zona de Lanús y la zona sur de Buenos Aires. En este particularmente trabajó la Facultad de Ingeniería o ingenieros de la facultad que hicieron un asesoramiento, una supervisión de la obra. Esta es la obra más antigua reconocida, que es el gasoducto General San Martín, que en realidad fue del año 49, no del año 50, fue una licencia que se tomó el jurado de honor. Sí, porque realmente se empezó a aplicar en la segunda mitad del siglo pasado y proveía de gas, y así con eso se pudo ampliar enormemente la cantidad de usuarios del gas desde allá de Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires. En este caso lo que vemos nosotros es el gasoducto, aunque tiene más, la foto destaca más el puente que se construyó exclusivamente para sostener el gasoducto en su cruce sobre el Río Negro. Y una de las características es que en su momento fue el gasoducto más largo del mundo. Exactamente, fue el gasoducto más largo del mundo. Los que después lo superaron son algunos que hay en Rusia y algunos en Norteamérica. Generalmente uno va a Ezeiza y no lo toma como lo que fue una gran obra, ¿no? Una gigantesca obra, no teníamos un aeropuerto internacional y cuando lo tuvimos fue de gran jerarquía, de gran extensión, incluso la extensión, la superficie que ocupaba en todos los terrenos, tanto sea de edilicios como de pistas, era el más grande del mundo. No tal vez en importancia, porque nosotros, como dijo el Papa la vez pasada, estamos en el fin del mundo, pero sí en lo que era extensión, y fue el primero en América Latina en tener tanto movimiento internacional. Juan, durante años la Mesopotamia estuvo aislada del resto de la Argentina por la hipótesis de conflicto de guerra con Brasil, hasta que dos gobernadores dijeron no podemos estar aislados, y así, con una decisión política, nace el túnel subfluvial Hernandarias. Y por eso nos hizo un puente, que si bien ahora se está estudiando hacer un puente, y se hizo el túnel. Si bien es un túnel que no se hizo como construyendo un túnel, como fue el anterior caso que mostramos, sino que eran tubos que se construyeron fuera del río y después se lanzaban al río, se hundían, se les tapaba y con eso se hizo el túnel. Un túnel muy especial porque no permiten por seguridad que pasen transporte con combustible, pero que permite unir Santa Fe con Paraná. Y en este caso fue un verdadero federalismo porque dijeron somos los dueños del lecho del río y podemos hacer lo que querramos, y fue la voluntad política de hacerlo. Porque justamente lo que vos decís, porque el río en sí, por ser navegable, es de jurisdicción nacional, no así el lecho del río que pertenece a las provincias. Después con el tiempo ya todo esto se superó y se construyó Zárate Brazo Largo, que ahora después lo vamos a ver, Rosario Victoria, el puente Gallardo de Corrientes Barranqueras, y siempre hay alguno para hacer otro más, que algún día lo haremos también. Juan, recuerdo cuando ya por el año 77 cumplía con mi servicio militar obligatorio que la gente de Chevalier me decía, antes que estuviera el Chocón acá no llovía. Y esta es una obra que indudablemente cambió el clima, pero también cambió muchísimas cosas en la Argentina. Y permitió tener y aprovechar un río Limay que tenía una buena caída, con lo cual estaba más o menos, llamémosle, encajonado,
con lo cual era relativamente fácil hacer diques que fueran de pared a pared de las dos laderas y retener agua en lo que es un embalse, y así se hizo el Chocón con Cerros Colorados, que es el que viene por el otro río, el Neuquén, y con eso se empezó una serie de obras que después se fueron haciendo aguas arriba del propio río Limay. Esto en un principio se pensaba utilizar la energía para la Patagonia, pero no había tanto desarrollo en la Patagonia como para aprovecharlo, y se envió para Buenos Aires, que siempre es un gran consumidor de energía. Juan, esta es una obra que mereció el Magnus Símbolo porque consideraban que era una obra de ingeniería emblemática dentro de las 11 obras que recibieron el Magnus en el año 2000. Sí, esta para mí personalmente le tengo gran cariño, primero porque es un puente que me encantan, después porque además se le consiguió poner el ferrocarril que en un principio no se había pensado. Son 2 manos de ida, 2 trochas de ida, 2 de vuelta y el ferrocarril lateral. En sus orígenes se había pensado que el ferrocarril iba a ser por debajo de la vía, de la parte vial, pero después se pensó que se mejoraba, o sea, economizaba lo que eran las alturas de los puentes o de los pilares, y se le hizo lateral. Tuve la oportunidad de trabajar en el estudio de suelos. Yo estaba en Vialidad Nacional en la dirección principal de puentes y fui al supervisor de los estudios de suelo que se hicieron para los 2 cruces, porque son 2 puentes similares. Uno cruza el Paraná de Las Palmas y el otro cruza el Paraná Guazú. Y en el medio está la isla Talavera, de casi 25 kilómetros de extensión, y con eso se puede unir Zárate con Brazo Largo en la costa entrerriana. Juan, antes de tener satélites tuvimos una estación satelital, la de Balcarce, y un poco eso fue lo que dio origen a este desarrollo. Exactamente, la estación terrena de Balcarce, como se la llamaba, permitía captar señales de satélites que ya estaban dando la vuelta alrededor del mundo. Pero eso promovió, entusiasmó a las autoridades a tener nuestros propios satélites, y así surgió esto a través de Nahuelsat. Ahora lo sigue haciendo la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y con INVAP, que es Investigaciones Aplicadas, que tiene residencia en Bariloche, y hacemos nuestros propios satélites, y se está a través de VENC, que es una empresa argentina, Vehículos Espaciales de Nueva Generación, se está tratando de tener nuestros propios cohetes que puedan impulsar al espacio nuestros propios satélites. Esto fue una constelación de satélites. Eligió Ciancaglini, que fue decano de la Facultad de Ingeniería, fue uno de los que participó y que logró los puntos espaciales para que estuvieran nuestros satélites. Juan, una de las características de alguna de las obras que Argentina se debe aún son las obras binacionales. Bueno, Salto Grande es una de ellas y fue reconocida en su momento. Es reconocida especialmente porque fue la primera obra binacional en América Latina, y además es una obra que tiene varios usos, digamos. Una es retener el agua, embalsar el agua, controlar inundaciones. Por otro lado, producir energía hidroeléctrica, que generalmente es lo que produce más beneficio económico. Y además tiene una esclusa de navegación que está construida pero no está habilitada porque le faltan los canales de acceso, que permitiría tener la navegación fluvial a lo largo del río Uruguay a través de Salto Grande. Y además, por la cresta del dique se puede transitar con auto, yo lo hice alguna vez, y el ferrocarril también, que nos permite unirnos con el ferrocarril Urquiza de Entre Ríos, de la Argentina, pero que va por la provincia de Entre Ríos, con la trocha y con los ferrocarriles uruguayos. En un momento sí hay alguna conexión, que después, como no hubo el gran entusiasmo ferroviario ni en el país vecino, en nuestros hermanos uruguayos, ni en nosotros mismos, por ahora está suspendido, pero siempre es una decisión política, como vos decías. Juan, cuando uno habla de desarrollos de la Argentina, un poco lo hacíamos en la presentación de la nota, el tema nuclear, teniendo a la Comisión Nacional de Energía Atómica con sus 63 años de trayectoria, permitió tener la primera central nuclear de América Latina, que fue Atucha 1, luego Embalse, luego Atucha 2, y en definitiva una ingeniería argentina que fue creciendo y que hoy puede llegar a ser centrales nucleares prácticamente por su cuenta. Inclusive, bueno, el proyecto del CAREM de la Comisión de Energía Atómica así lo marca, un desarrollo, bueno, que mereció ser reconocida como una de las obras del siglo XX. Justamente fue la primera obra de aprovechamiento nuclear para la energía. En realidad es una central térmica. El átomo lo que hace es producir calor, que hace girar turbinas, calentar agua, hacer girar turbinas, que hacen producir en dínamos o en generadores la electricidad. En este caso fue la primera, como bien dijiste, en América Latina, y eso impulsó después a hacer otro desarrollo posterior en Río Tercero y ahora en Atucha 2, que acá en este caso, en este dibujo, en esta fotografía se pueden ver las dos.
Eso hace de que aumente considerablemente la producción energética del país y la posibilidad de poder instalarnos o en algunos otros lugares o incluso en algún otro país vendiendo nuestra propia tecnología. Tal como lo comentábamos en alguna emisión, inclusive, bueno, la que compartimos contigo y el presidente de la Academia Nacional de Ingeniería, el ingeniero Oscar Bardé, este año queremos reconocer con nuestro Magnus a las obras de infraestructura siglo XXI, algunas de las cuales están hechas y están como en actividad continua, porque hay que seguir haciendo cosas, y otras que debemos hacer. Me permito nombrar las 11 obras que este año van a ser reconocidas como obras de infraestructura del siglo XXI. Las centrales nucleares, el aliviador Maldonado de la ciudad de Buenos Aires, el Plan Riachuelo, el túnel de Agua Negra que unirá San Juan con Chile, el yacimiento de Vaca Muerta, como decía el ingeniero Bardé, si no hay energía nada es posible. También algo que es importante, que es la reactivación de la red ferroviaria, la ampliación y reconstrucción de la red vial, otro tema central, Yacyretá, que como bien dijo el ingeniero Bardé, es una obra importantísima, pero que todavía no está terminada. Hay que hacer más cosas. La hidrovía, inclusive una característica, este año cada Magnus va a tener un nombre. En el caso de la hidrovía va a tener el del doctor Manuel Belgrano, que fue un hombre que defendió el comercio, la navegación de los ríos. Entonces cada Magnus va a tener un nombre propio que lo identifique con su tema. Luego también está un tema que acaban de lanzar nuevamente o relanzar en la provincia de Buenos Aires, que es el plan del salado. Sabemos de las inundaciones, es un tema central. Y por último, una obra que tiene que ver con la cultura y que tiene que ver con esas obras de ingeniería que uno dice, el Correo Central, las estaciones como Constitución, como Retiro, el Teatro Colón. Bueno, se eligió como una obra dentro de estas características el Teatro del Bicentenario de la provincia de San Juan, elegidos por la Academia Nacional de Ingeniería. Y quizás es bueno recordar los nombres de aquellos que eligieron los Magnus de las obras del siglo XX, Juan. En ese caso, que eran gente allegada o socios o miembros del Centro Argentino de Ingeniero, era su presidente, que eligió Charte, después estaba eligió Chancaglini, es decano de la facultad, eligió Ferrari Bono, especialista en recursos hídricos, cuya misión en su momento permitió que, creo que por primera vez, un litigio que tuvimos de frontera con la hermana República de Chile saliera favorable a nuestra nación. Y el otro era Eligio Padín. Ellos fueron los que seleccionaron estas 11 obras que acabamos de recorrer, que acabamos de ver, y que siempre, por supuesto, puede haber la opinión de algún otro experto que, por gusto, por cariño, por necesidad o por lo que le parezca a él en forma personal, pueda considerar algunas otras, como también en estas nuevas que eligió Bardé y la Academia decidieron, y ellos tienen jerarquía como para seleccionar bien, más allá que otro pueda pensar alguna otra, como sería el puente Zárate, el puente Buenos Aires-Colonia. En su momento, cuando hicimos la entrega de nuestro Magnus, año 2000, a la infraestructura siglo XX, lo hicimos en el Centro Argentino de Ingenieros. Allí el ingeniero Echarte nos facilitó su casa, como vos, Juan, nos vas a facilitar la tuya para esta nueva entrega. Perdón, que interrumpa. Esta casa es la sede de Facultad de Ingeniería, y la que la va a ceder va a ser la facultad a través de una decisión del decano, que ese día creo que va a poder estar con nosotros. Y bueno, y entonces el ingeniero Bardé comentaba que merecían que dos presidentes, expresidentes, ambos que cumplieron un rol destacado en el Centro Argentino de Ingenieros, dieran su nombre a dos de los Magnus. Por lo tanto, la ampliación y reconstrucción de la red vial lleva el Magnus el nombre de ingeniero Alberto Constantini, en tanto que quien fuera director ejecutivo de Yacyretá por Argentina, el ingeniero Roberto Echarte, le da el nombre a este Magnus. Gracias por acompañar la emisión de hoy en Argentina Sociedad Anónima. Gracias, Juan, por habernos hecho de guía. No, gracias a vos por haber confiado acá en la Facultad de Ingeniería y en particular en el museo, que permite, y también porque a través tuyo pudimos tener las fotografías y estos cuadros de estas principales obras de la segunda mitad del siglo pasado. Nos reencontramos en noviembre y bueno, nos comprometemos con las nuevas fotos de las nuevas obras. Y gracias a ustedes por haber compartido este programa de hoy. Un programa no distinto al que hacemos siempre en cuanto a la filosofía, pero sí singular en cuanto al recorrido que hemos tenido. Gracias y hasta el próximo encuentro. Muy amables.